Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, la verdad. Ayer fue un día estupendo con el lanzamiento de Hollow Knight Silksong, un videojuego que ya sabéis que se lanzaba solo en formato digital y pude observar como mucha de esa gente que criminaliza el formato digital y que dice que no se compra los videojuegos si no salen de primeras en formato físico, estaban cayendo a los infiernos y todos y cada uno de ellos comprándose el videojuego, vamos, antes incluso que yo, con todo el tiempo del mundo. Y alguno se acercaba cuando yo comentaba esto en redes sociales y me decía: ¡No, Semos! Es que, disculpa, todo tiene una explicación, bro, ¡fuera! No hay explicación, ya está, que esto es postureo de toda la vida, lo que hay con el formato físico y digital, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que pasó. Finalmente, sí, el lanzamiento de este videojuego fue todo un acontecimiento y un terremoto incluso para las tiendas digitales, porque de primeras, cuando el videojuego pasaba a estar a nuestra disposición, no se podía comprar en gran parte de las tiendas. El usuario de Xbox, por ejemplo, tenía una pequeña trampa que era instalarlo a través del Game Pass y por ahí pues tenía una vía para que el videojuego ya empezara a funcionar en su videoconsola. Sin embargo, si iban a comprarlo a la tienda, pues se iban a encontrar con que básicamente te rechazaba, con que la tienda no funcionaba, con que intentabas pagar el videojuego y básicamente te sacaba de ahí. Era una cosa de locos, parecía que el estudio de desarrollo ya directamente no quisiera siquiera nuestro dinero, pero bueno, la cuestión es que con el paso de los minutos se acabó pudiendo acceder, se acabó pudiendo comprar y la verdad, se acabó pudiendo disfrutar. Y es que el videojuego ha llegado a unas cifras bastante potentes, o sea, el videojuego ha tenido un movimiento donde se ha situado el primero entre los más jugados en todas las plataformas en donde se ha lanzado. El título, por ejemplo, en plataformas como Steam, dentro del mundo del PC, alcanzó el 500.000 de jugadores simultáneos y ojo, esto incluyendo los problemas que acabamos de comentar e incluyendo el pequeño hándicap de que estamos entre semana. Esto se llega a lanzar durante un fin de semana y fácilmente superaba el 1.000.000 de jugadores simultáneos, pero vamos, sin ninguna clase de duda, esto tiene que estar vendiendo una auténtica barbaridad. Y más teniendo en cuenta el tipo de videojuego que es, que te presenta un desafío bastante curiosete, pues al final la cosa acaba restando. Obviamente, la gente no se suele quedar tantas horas de manera consecutiva, repito, más sobre todo entre semana, pero bueno, tal como se esperaba, el videojuego empieza siendo un éxito, el videojuego acaba siendo un fenómeno de masas que incluso se ha cargado las diferentes tiendas digitales. Y antes de todo eso, otra cosa, y es que este título acabó incluso estando más bajo de precio en algunos países localizados en Latinoamérica. Por ejemplo, en Venezuela, a bote pronto, vi que mucha gente lo estaba comprando por el equivalente a $7. Esto yo al principio pensaba que era un error de la tienda, pues se había caído y estaba dando problemas, los precios estaban variando y eso, pero no, simple y llanamente es que lo han bajado para un poco adecuarse a la situación de cada mercado, como quien dice. También creo que ha sucedido en México, no sé si también en Argentina, bueno, en muchísimos países el precio no se quedó en $20, sino que ha estado todavía más por debajo, de verdad. Lo de este estudio de desarrollo es para decirles: soy unos benditos, lo fácil que lo teníais para cobrar incluso el videojuego más caro y además de todo es que os adaptáis a los diferentes países. En fin, chapó, lo dicho, en esa parte, estupendo. Donde no han estado estupendos y creo que ha sido un error, básicamente el único que creo que han cometido en torno a este lanzamiento,
es en el de no poner reservas del videojuego. Te hubieras ahorrado la que se formó ayer. Mucha gente básicamente haciendo colas a ver si podía entrar en las tiendas. Directamente las tiendas estaban caídas. Y esto, si lo hubieras escalonado poco a poco, si hubieras dejado que la gente fuera haciendo las reservas a lo largo de los días, hoy, bueno, ayer en este caso, simple y llanamente se hubieran dedicado a instalar el videojuego y a jugarlo, porque tened en cuenta que esto es un videojuego de masas. No es el primer juego independiente que hasta que no sale no se puede comprar ni se puede instalar. Si no recuerdo mal, esto ya pasó con el Indica, un título que por cierto recomiendo muchísimo. Acaba de entrar en el PlayStation Plus y se ha anunciado una edición física de dicho videojuego también para Nintendo Switch. Y bueno, pues ese videojuego sucedió eso, hasta que no salió no se podía comprar. Mucha gente incluso especulaba con que se iba a retrasar y eso, pero no, es que hay videojuegos menores que suelen tirar un poco por ahí. Pero claro, esto, aunque presupuestariamente sea un videojuego menor, no es un videojuego de pocas masas, es un videojuego, como veis, mastodóntico. Es un videojuego que la gente esperaba con muchísimas ganas, son muchos años de expectación. Y obviamente se sabía que iba a haber una tromba de gente que no iba a estar otra cosa más que a descargar este videojuego. Descargarlo, jugarlo, comprarlo, lo que queráis. Además suma que es que el videojuego se sube también a los servidores para nutrir al Game Pass, donde muchos jugadores ni siquiera tienen otros filtros, como el tener que entrar en la tienda a pagar. O sea, iba a haber muchísimas descargas. Por un lado y por otro, iba a haber problemas en ese sentido. Tienes que dejar habilitada una reserva, tienes que de alguna manera prevenir este tipo de cosas, porque simplemente imaginaros GTA 6. Vosotros imaginaros que de ese videojuego no ponen reservas de ningún tipo y dicen de lanzamiento, venga, ya ahí lo pagáis y lo descargáis. Eso sí, valdrá un poco más caro que este y ocupará pues 80 veces más, pero bueno, la cuestión es esa, que a futuro espero que con estas cosas tengan un poco más de cuidado, porque es de las pocas cosas que pudo empañar este lanzamiento. Y bueno, pues espero que estéis disfrutando mucho el videojuego. Yo ya le he metido unas pocas horas. He de decir que no soy especialmente fan de este título, pero sí muy fan de cómo el estudio de desarrollo ha llevado las cosas y cómo están tratando un poco al usuario en líneas generales. Y en fin, nunca cabe de más disfrutar de esta clase de videojuegos. Yo de cuando en cuando me meto en uno de este estilo. Y bueno, de hecho ahora vamos a hablar de otro diferente. Pero por cierto, la ratita está bien, ¿vale? Era un teatro que habíamos planificado él y yo, está en condiciones, no os preocupéis, su salud es buena y todo va en orden. Precisamente quiero hablaros de otro videojuego que pertenece a este mismo género, a los Metroidvania. Se trata de este título que estáis viendo en pantalla, Prince of Persia: The Lost Crown, un título que se lanzó a principios del pasado año 2024, un título que no tuvo una buena recepción en la audiencia, simple y llanamente porque no se vendía muy poco. Es un videojuego que de hecho hizo que el estudio de desarrollo tuviera que medio disolverse y que al final pues muchos de sus equipos técnicos acabaron en otros videojuegos dentro de la compañía Ubisoft. La cosa es que con el tiempo fue remontando, fue vendiendo un poco más con los descuentos y ahora tenemos otro dato. Primero de todo, en cuanto a ventas, se quedó en el 1.000.000 de unidades vendidas a finales del pasado año, según parece, pero en cuanto a número de jugadores, ha superado los 3 millones. Esto es un dato oficial de la compañía, se debe principalmente a que ha entrado en alguna suscripción y por supuesto así se han facilitado las cosas y más jugadores han podido acceder a esta pedazo de joya, a este pedazo de título, a esta maravilla de desplazamiento lateral y plataformas que desde luego simplemente me cabe recomendaros. No se dejen guiar por su aspecto visual, no se dejen guiar porque les han dicho unos cuantos de que el protagonista tiene peor o mejor cara. Simplemente jueguenlo, es una maldita joya, es un pepino de videojuego que en este caso te va a poner muy a prueba, aunque también tiene diferentes opciones de accesibilidad por si no quieres calentarte demasiado la cabeza. Es un videojuego accesible para todo el mundo, incluso para los que no están muy familiarizados con el género. Una de esas joyas que pasan un poco desapercibidas, pero que sin embargo todo el que lo juega acaba diciendo que es una auténtica maravilla. Pero bueno, no quiero repetirme sobre esto, simplemente recomendaros que juguéis a Prince of Persia: Lost Crown y que sigamos haciendo crecer un poco la comunidad y que lleguen más videojuegos así por parte de Ubisoft. Ahora vamos a hablar de la consola portátil de Xbox.
Entre comillas, por supuesto, porque ya sabéis que estáis básicamente ante un PC de mano. No hay que darle mucha más vuelta de hoja, pero bueno, hablamos en clave consola portátil de Xbox para que más o menos todos nos entendamos. La que se lanza durante el próximo mes de octubre, día 16 concretamente. El precio oficial todavía no ha sido revelado. No sé muy bien a qué están esperando porque el tiempo se acaba echando encima. La cuestión es que han salido las impresiones de varios analistas de la industria, como por ejemplo Digital Foundry, que tuvieron acceso a esta plataforma durante los últimos eventos, y bueno, han dejado un poco sus impresiones generales acerca de la misma. Bien, ¿qué es lo que han comentado tanto a favor como en contra de dicha plataforma? Pues en el lado favorable sobre todo se destaca mucho su ergonomía, que parece más una videoconsola por el tema de los agarres traseros y por la comodidad que ello supone. Es una de las cosas que a mí en lo personal me llama más la atención de esta plataforma, básicamente el hecho de que lo puedas sujetar como si estuvieras sujetando un mando y que eso pues al final te acabe facilitando mucho la vida. No han comentado demasiado sobre si se recalienta mucho, al menos yo por lo que he podido ver no he tenido sensación de que le dieran importancia a ese tema, porque a mí por ejemplo en la plataforma Asus ROG Ally, en la normal que salió hace un tiempo, uno de los problemas que tengo es que se calienta demasiado, que cuando la sujetas en modo portátil en verano eso es básicamente imposible, no lo toques, es lava lo que sale de ahí. Luego en otras épocas pues es un poco más cómodo, pero digamos que la experiencia portátil se acaba diluyendo un poco y esto pues puede solucionarlo esta plataforma, el hecho de que sea más ergonómica y que seguramente al tener esos agarres un poco más separados de la placa base que tendrá eso de manera interna, pues sea pues una experiencia un tanto mejor. También han comentado la potencia de la plataforma, que se ve pues bastante interesante, aprovechando las últimas actualizaciones que ha tenido este sistema, y bueno, pues en líneas generales que están contentos. Sin embargo, en términos de rendimiento la cosa no les ha terminado de gustar, les ha decepcionado un poquito según lo que han comentado, y han comentado de hecho cosas, valga la redundancia, preocupantes incluso para mí, sobre todo relacionadas con el sistema operativo, que ya sabéis que trabaja con Windows de fondo básicamente, por eso digo que es un PC, que esto no es una videoconsola, ok, tenéis que tenerlo presente. Y es que parece ser que aunque se ha optimizado más que las plataformas anteriores, sigue dando pues los típicos problemas que suelen tener, ¿no? A veces se te sale el menú principal, a veces pues incluso la navegación por los menús no termina de ser la más óptima, se desactiva lo que son los analógicos porque detecta que tú ahí ya estás directamente en un escritorio. Como que son cosas que lo alejan todavía mucho de la experiencia de consola, que son experiencias quizá todavía demasiado cercanas al PC y que de eso tendrían que buscar alguna clase de solución, algo que por ejemplo no sucede en la Steam Deck. La Steam Deck sí te da sensación de estar con una videoconsola en la mano, aunque de fondo siga siendo pues Linux, siga siendo pues un sistema operativo más directamente de PC, pero se trabaja de una manera diferente, está más optimizada para que eso funcione así. Por supuesto todavía queda tiempo para que esta plataforma se lance al mercado, por supuesto todavía quedan muchas actualizaciones para que esos elementos se acaben optimizando, pero estaría bien que lo tuviesen en cuenta, sobre todo de cara a la experiencia de usuario. Tiene que ser una experiencia cómoda, porque es una pasta lo que va a valer este sistema, así que en ese sentido espero que lo trabajen en condiciones. Sigo diciendo que si os interesa que traiga contenido físico de esta plataforma al canal, me lo dejéis en la caja de comentarios y tomaré nota en función de si veo interés o no. Cambiamos de tercio y pasamos a hablar de Metal Gear Solid Delta, uno de los lanzamientos populares recientes que parece que ha tenido una acogida bastante más que positiva, porque por lo visto ha vendido 1 millón de copias en todo el mundo, aunque este dato se corresponde simplemente a su día de lanzamiento, se corresponde al día 1 entre todas las plataformas de consola y por supuesto también en el mundo del PC. A la larga pues seguramente haya vendido un poco más que esto. Como tal, no es que 1 millón de copias vendidas para un videojuego de alto presupuesto sea, digamos, importante, de hecho suele ser una cifra bastante negativa. El caso es que
este videojuego pues no ha tenido demasiado trabajo. Me refiero que el costo de desarrollo para estas compañías no ha debido de ser especialmente alto. Al fin y al cabo es un lavado de cara gráfico y poca cosa más lo que se ha añadido aquí. Siempre he comentado que este videojuego, con el trabajo que tiene encima, no debería de haber costado 80 pavos, así como nos lo han trasladado a los usuarios. Pero sin embargo está vendiendo, con lo cual seguramente la compañía esté contenta y posiblemente sigan lanzando más contenido de este estilo. Pero bueno, a futuro espero que se trabajen un poquito más con el resto de entregas de la franquicia, sobre todo con la primera, porque ahí sí tienes un hueso duro de roer y ahí sí que tienes que hacer muchísimo trabajo. Pero en fin, de momento la cosa parece que pinta bien. Me gustaría que en la caja de comentarios dejarais si os está gustando a vosotros. La cuestión es que, hablando de remakes, recuerden ustedes que el próximo mes de octubre se lanza el de Dragon Quest 1 y 2. Ya sabéis que estos videojuegos más particularmente, tienen un trabajo adicional un tanto más interesante respecto a los originales. Mantienen esa esencia, ese aura clásica en cuanto al estilo visual, pero sin embargo se mejoran unas cuantas cositas. Más profundidad en el dibujado, por supuesto mayor definición de los personajes, más partículas en el ambiente y unos efectos de iluminación que son preciosos. ¿Qué es lo que tenemos que comentar acerca de esto? Pues que el videojuego se ha podido ver en ciertos eventos, en ciertas presentaciones, han dejado un extenso gameplay y la verdad que las sensaciones son muy positivas. El trabajo es básicamente el mismo que hicieron con la tercera entrega, aunque recordad que esto va a venir en un pack conjunto, son dos videojuegos en uno, y en líneas generales pues va a tener las mismas accesibilidades que aquel videojuego, es decir, podrás poner los combates rápidos, facilitarte un poquito las cosas para que no sea demasiado tedioso, como quien dice, sobre todo porque son videojuegos de hace ya bastantes años y digamos que quieren que el público actual pueda aceptar estos títulos bien de lanzamiento. Pero bueno, el caso es que hay nuevos efectos añadidos, mejoras en el sistema de combates en líneas generales y por lo demás el encanto conocido. Así que tendremos que esperar un poquito, hasta finales del próximo mes no lo tendremos para todas las plataformas y veremos a ver si tenemos tiempo para ellos. A ver cómo nos las apañamos. Pero bueno, os recuerdo que ahora mismo yo estoy jugando a Chronos New Dawn. Ya sabéis que de ese videojuego durante seguramente el domingo os dejaré mis impresiones avanzadas. No llegaré al análisis por cosas que voy a comentar precisamente en ese vídeo, aparte de también estar jugando a Silksong. Como digo, no soy especialmente fan de Hollow Knight, pero sin embargo le quiero dar horas, le quiero dar un vistazo y saber valorarlo por mí mismo, por supuesto, y como siempre hacemos en este canal. Pero en fin, alguno me ha estado comentando que me he dejado algunos videojuegos en el vídeo de repaso mensual. A ver, quiero dejar claro que los vídeos en los que yo repaso los videojuegos que se lanzan cada mes, me quedo con los destacados, me quedo un poco con los de corte popular y de ahí voy bajando algunos que puedan resultar interesantes, pero luego semana a semana, los lunes suelo repasar los videojuegos que llegan a lo largo de esos días, así que ya los comentaré. En la caja de comentarios vuestras opiniones, por supuesto, y como siempre, disfruten de los videojuegos. Un saludo.